Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Corre lejos de los problemas mentales. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo una última información que viene de la ciencia, que viene de los estudios que hacen las universidades, relativa a la importancia de lo que tú haces como estilo de vida, específicamente el ejercicio, para evitar la demencia, el Alzheimer y los problemas mentales. Voy un momentito a la pizarra. Fíjate, acabo de ver un estudio muy interesante que habla de cómo se ha descubierto que el ejercicio y el estilo de vida impactan directamente la mente. Ya había visto estudios anteriores, pero este es un muy buen estudio que lo hizo el University College London, le llaman UCL. Esta es una universidad en Inglaterra, en Londres, ¿no? Hizo un estudio con 8.700 personas, bastantes personas para llevar en el estudio, de 50 años o más. Y lo dirigió a la doctora Nina Rogers. Lo que encontró este estudio fue que esas personas que se ejercitaban, ejercicio, tenían 2 veces menos problemas mentales, de Alzheimer, de demencia, en 10 años, a los 10 años de haber estado haciendo ejercicio. O sea, que personas que tuvieron una vida saludable haciendo ejercicio, aun cuando ya no hacían ejercicio, tenían 2 veces menos problemas mentales. ¿Qué pasa? El estudio básicamente lo que demuestra es que ya en episodios anteriores de Metabolismo TV hemos estado hablando que el Alzheimer, por ejemplo, Alzheimer es algo que está atacando a toda nuestra población. Hace 40, 50 años el Alzheimer casi no se conocía. Hoy en día es rara la familia que no tiene algún ser querido, un abuelito, una abuelita, una tía o alguien que no está padeciendo de Alzheimer, ¿no? De hecho, se han tenido que abrir hogares especiales para trabajar con el Alzheimer. Al Alzheimer, en episodios anteriores, he mencionado que también se le llama diabetes tipo 3. ¿Por qué se le llama diabetes tipo 3? Se le llama diabetes tipo 3 porque se ha descubierto que hay una relación directa entre los niveles de glucosa altos, niveles de glucosa y niveles de insulina altos con Alzheimer. Tanto así que inclusive las personas que padecen de Alzheimer se ha visto que tienen mejoría cuando se les pone una dieta más baja en carbohidratos y se suplementa con cosas naturales como decir el aceite de coco. Pero básicamente estamos viendo que cuando una persona hace ejercicio, ¿qué pasa cuando tú haces ejercicio? Cuando tú haces ejercicio se reduce la glucosa. Y si se reduce la glucosa porque el ejercicio la quema, ahora también se reduce la insulina. Como la glucosa y la insulina en exceso son los que causan la placa que causa esas condiciones en la mente, en el cerebro, que se llama Alzheimer, que se llama demencia, que se llama la placa de mielina, todo eso es producido por niveles de glucosa y de insulina altas, ¿no? Pero el ejercicio reduce eso, por lo tanto las personas que hacen ejercicio, que tienen la tendencia a mover el cuerpo, que son menos sedentarios, son personas que tienen menos de la mitad de los problemas de demencia, de Alzheimer y demás. Por lo tanto, si quieres evitar los problemas mentales, Alzheimer y demás, corre de los problemas mentales, haz ejercicio, mueve el cuerpo, y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.